السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lo último que habíamos mencionado ayer era sobre los principios en la comprensión de los nombres y los atributos de Allah y algunos desvíos. Dijimos que entre los desvíos estaba la comprensión equivocada del Jahmiyya, de el Ash'ariyya y la desviación de los idólatras. Esos eran los tres tipos de desviación que habíamos mencionado ayer. Y hoy vamos a agarrar para explicar esto y entrar en algunos detalles más, un caso emblemático, que es el que siempre suelen utilizar los Ash'aris cuando explican su doctrina, los Jahmis cuando explican su doctrina, y también los sabios de Ahlus Sunnah lo han tomado como un caso emblemático para explicar cuál es nuestra creencia respecto a los nombres y los atributos de Allah, que es una ley del Sagrado Corán que dice Ar-Rahmanu alal arshi istawa. El misericordioso se ha establecido sobre el trono. Nosotros dijimos que nuestra creencia, la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los sahabas y aquellos que siguieron su entendimiento respecto a los nombres y los atributos de Allah, es que creemos en esos nombres y esos atributos acorde a la divinidad de Allah. Y no le damos ninguna interpretación metafórica, ni negamos estos atributos, ni decimos que tienen alguna similitud con los seres creados. Es decir, negamos todo concepto antropomórfico respecto a los atributos de Allah, aunque la palabra que se utilice al describir a Allah Azza wa Jal tenga algo que ver con una palabra que se utilice también para describir algún ser creado, como cuando Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, habla sobre su mano o habla sobre su rostro, o como esta aya que acabamos de mencionar que dice Ar-Rahmanu al arshi istawa, el misericordioso se ha establecido sobre el trono, es decir, una acción de Allah. Nuestra creencia es que nosotros creemos en Allah tal como Él se ha descrito a sí mismo, acorde a su divinidad. Esa es nuestra teología. Lo primero que establece esta ley es que Allah Azza wa Jal tiene un trono, y que el trono es una creación individual. Esta ley lo que nos dice es que Allah Azza wa Jal tiene como una creación especial el Arsh, y que ese trono Allah Azza wa Jal le ha concedido una cualidad muy especial en una trono, y 8 serán los ángeles que portarán el trono de tu Señor ese día, y está hablando del día del juicio. Y en otra ley del Sagrado Corán dice Alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Los ángeles que portan el trono y los que están a su alrededor glorifican con alabanzas a su Señor, creen en Él y piden el perdón por los creyentes. Estas aleyas hablan y describen el trono. La idea que nos dan es que el trono es en sí mismo una creación. Es decir, los ángeles portan el trono. Y los que portan el trono glorifican a Allah y piden el perdón por aquellos que creen. Lo que nos evidencia en estas aleyas es que evidentemente el Arsh o el trono es una creación independiente de Allah. Porque como vamos a ver, algunos de los que niegan no solamente la acción de Allah respecto al trono, sino niegan el trono en sí mismo y dicen en realidad el trono, la palabra trono es una metáfora sobre el poder y la soberanía de Allah. El trono no existe. Esta es la secta Jahmiyya, dice que en realidad el trono no existe, sino que no tiene una realidad, sino que es una metáfora que Allah usa en el Sagrado Corán para hablar sobre su soberanía. Pero estas aleyas son difíciles de comprender en ese
en ese contexto, porque ¿cómo podríamos decir que los ángeles portan y soportan y llevan y cargan el día del juicio la soberanía de Allah o el poder de Allah? Es de difícil interpretación, ¿no? De difícil comprensión basado en esto. Lo que nosotros comprendemos es que el Arsh, eh, en otros hadices también voy a mencionar, el profeta sallallahu alaihi wasallam da descripciones específicas del Arsh, y por lo tanto la conclusión que nosotros sacamos es que el Arsh, es decir, nuestra creencia es que el Arsh es una creación individual de Allah. Por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando rueguen, cuando hagan dua, pidan a Allah el Firdaus. Es decir, cuando ustedes vayan a pedir el paraíso, no pidan ser los últimos en entrar al paraíso, sino que pidan el penthouse del paraíso, que es el Firdaus, es el lugar más alto, el que tiene más recompensa, o el que es el premio más alto de Allah Azza wa Jal. Dice el profeta: porque es el centro del paraíso y el rango más sublime. Le sigue el trono del misericordioso, y de él brotan los ríos del paraíso. Es decir, el techo de ese penthouse en el paraíso es el trono de Allah. Y del trono de Allah sallallahu alaihi wasallam dice que en el paraíso va a haber ríos de un agua pura, impoluta, que no se va a corromper o a contaminar, y ríos de leche, y ríos de miel, y ríos de vino, que no embriaga. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam habla del trono como un ente individual. Y en otro hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no me pongáis en una posición superior a Moisés. Ciertamente los hombres serán fulminados, y yo seré el primero al que se le entregará su espíritu. Y veré a Moisés sujetándose del trono, y no sabré, ¿será de aquellos que fueron fulminados y luego resucitados, o será de aquellos a quien Allah ha exceptuado? En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla también de otro asunto de la aqida, que es no hacer diferencia entre los profetas. Esa competencia fanática, es decir, mi profeta es mejor que el tuyo, era algo que se había dado entre un musulmán y un judío en Medina. Y le fueron a preguntar al profeta, y el musulmán le decía: mensajero Allah, dile que tú eres mejor que Moisés. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le prohibió al musulmán que haga eso, y le respondió con este hadiz, y le dijo: no me pongan en una posición superior a la de Moisés, no hagan esa competencia, qué profeta es mejor, son todos profetas de Dios. Y en el Sagrado Corán se nos ordena: la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Nosotros no hacemos diferencia, no diferenciamos entre ninguno de los profetas. Aceptamos de todos ellos y creemos que todos ellos llevaron el mismo mensaje de Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam después nos dice por qué no deberíamos considerarlo a él mejor que Moisés. Y narra una situación muy especial y dice: el día que todos los hombres sean fulminados, es decir, cuando comience el día del juicio y todos los hombres mueran, ¿cuál va a ser el primer ser humano en ser resucitado? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: yo seré el primero al que se le retornará el espíritu. Y sin embargo, cuando él sea el primero en ser resucitado, va a ver que Moisés ya está colgado del trono. Es decir, pidiéndole a Allah, rogándole a Allah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se pregunta: y si yo no sé si él es de aquellos que Allah exceptuó, es decir, aquellos que no pasaron por la primera instancia el día del juicio, aquellos que fueron fulminados, o a él le dieron el espíritu antes de mí. Es decir, del estado tan elevado que tenía Moisés. Es decir, una vez más, el profeta sallallahu alaihi wasallam habla del trono como una cosa, algo de lo que Moisés se cuelga. Entonces todo esto es para establecer primero que el trono es algo creado, que no es algo metafórico como interpretan el Yahmía y también el Ash'ariyya. Y en el último hadith que vamos a mencionar sobre eso, es un hadith conocido, supongo que todos ustedes lo conocen. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando Allah completó su creación, escribió sobre su trono: mi misericordia precede a mí.
Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Allah se ha establecido sobre el trono, o el misericordioso se ha establecido sobre el trono. Nosotros dijimos respecto a los nombres y los atributos de Allah que nosotros creemos en ellos acorde a la divinidad de Allah, acorde a la naturaleza divina de Allah, pero que no podemos pretender jamás comprender la realidad completa de esos atributos, porque simplemente nuestra mente limitada, temporal, no puede comprender la realidad de la divinidad de Allah Azza wa Jal. Pero sí entendemos que esas palabras tienen un significado y que el significado que nos dan, nosotros comprendemos eso desde el plano lingüístico y creemos en ello acorde a la divinidad de Dios. Decimos, Dios se ha establecido sobre su trono como se describió a sí mismo, acorde a su divinidad. Y negamos toda comparación o todo aspecto antropomórfico, es decir, toda comparación entre lo que significa que un ser humano se siente o se establezca sobre su silla, sobre su trono, y como Allah Azza wa Jal se ha establecido sobre su trono. Si nosotros negamos cualquier similitud y cualquier persona que tenga algún pensamiento de ese tipo debe erradicarlo inmediatamente. Y sobre esto se narra que el Imam Ahmad, rahimahullah, el Ahmad ibn Hanbal, que fue el fundador de la última, cronológicamente hablando, de las escuelas de jurisprudencia, cada vez que hablaba sobre la mano de Allah, mencionaba las aleyas y los hadices en los cuales se menciona la mano de Allah, mientras está hablando de ello ponía sus manos detrás de su espalda para no verse tentado a levantar su mano y que existiera algún tipo de concepto o de identificación antropomórfica sobre ese tema. Es decir, el Imam Ahmad hablaba sobre lo que Allah había creado con su mano, todas las acciones que están descritas en el Corán y la Sunna respecto a la mano de Allah, pero ponía sus manos sobre su espalda para que ni siquiera él, de una manera no intencional, expusiera su mano para que alguna persona llegara a tener alguna conclusión antropomórfica al respecto. El Imam Abu Hassan al-Ash'ari, que es de quien los Ash'aris actuales toman el nombre y ciertas creencias, él era originalmente, pertenecía a una escuela de pensamiento que se llama el Mu'tazila. Y el Mu'tazila es un grupo o una ideología la cual durante la época de oro del conocimiento del Islam, en la cual se traducían los libros de todas las culturas que rodeaban al mundo islámico, de sus idiomas originales al idioma árabe, y vale mencionar que en aquella ciencias al idioma árabe, entre ellas la ciencia de la filosofía griega. Y muchos de los estudiantes de teología eh, tomaron por costumbre estudiar también la filosofía griega. Aristóteles, Platón y todos los grandes filósofos que uno conoce. Y la filosofía les trajo una suerte de enfermedad en la cual ellos querían hacer, utilizando todas las técnicas y las demostraciones de las pruebas de la filosofía, tratar de explicar con la lógica la teología islámica. Si uno piensa en eso, en el contexto de explicarle a una persona que solamente conoce el lenguaje de la filosofía, uno pensaría que es algo correcto. Es decir, explicarle a una persona que solamente entiende el lenguaje de la prueba y el lenguaje de la lógica y no cree en el texto sagrado, uno dice es una buena herramienta utilizar la lógica, el pensamiento racional e intelectual para hacerle llegar a esa persona las conclusiones, las mismas conclusiones que nosotros llegamos a través de la lectura de un texto sagrado. Pero la diferencia es fundamental. La primera es a través del razonamiento, y el razonamiento se basa en aquello que se conoce, que es conocimiento. Y la segunda es fe en un texto que nosotros tenemos que tener que viene del oculto. Nosotros hablamos, creo que el primer día,
que el imán se basa en temas del oculto, creer cosas que son del oculto. Nosotros tenemos imán, fe en aquellas cosas a las cuales no podríamos llegar si no es a través de la revelación. Es decir, nosotros no tenemos por qué tener fe en la existencia del Himalaya. El Himalaya podemos ir, verlo o verlo en una fotografía, podemos a través o el 2 más 2 igual a 4, no tenemos que tener fe, eso es demostrable a través del intelecto, es decir, de los sentidos. La fe se tiene en aquellas cosas que no se pueden conocer sino a través de la revelación. Entonces, en un principio la intención fue buena, hacer llegar a la gente que solamente se basa en aquellas cosas que puede comprender a través de la lógica, hacerlo llegar a las mismas conclusiones que nosotros llegamos simplemente por fe. ¿Verdad? En un principio esa lógica o ese pensamiento fue bueno. El problema es que esos teólogos terminaron transformándose en teósofos porque ellos, para entender la teología, necesitaban poder probarlo a través de las prácticas de la filosofía. Y transformaron el estudio de la filosofía o la falsafa o lo que se llama ilm al-kalam, durante un tiempo de la historia era parte de la teología islámica. Al punto de decir que uno no podía entender la teología islámica fue un momento que se extendió esa enfermedad en el estudio de la teología islámica. El problema a lo que eso llevó es que esas pruebas y esos argumentos racionales los llevaron a negar la fe en ciertos artículos o en ciertas cosas que están mencionadas claramente en el Sagrado Corán o en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, simplemente porque chocaban, según el intelecto de esas personas, con la prueba de la filosofía. Es decir, como no se puede probar a través del intelecto, no podemos creer en ello. Y si bien es cierto que Allah Azza wa Jal nos ha diferenciado del resto de la creación, dándonos esa herramienta, y es algo que yo, cuando me toca hacer da'wah o hablar con los cristianos, digo que es el gran problema que tiene el cristianismo es que le pide a la gente que deje de lado el intelecto el momento de la creencia y habla de misterios. Y increíble, yo le digo, sería increíble que Allah nos dé un regalo tan grande, el que nos hace diferente de toda la creación, y cuando llega la decisión más importante de su vida, que es en qué creo, en qué no creo, que no tenga que dejar el intelecto de lado. Por eso es que siempre decimos que el Islam en ese aspecto es una religión lógica, todo puede entenderse, todo tiene una explicación. Volviendo al campo de la teología, la escuela o la línea de pensamiento o la secta Mu'tazila tenía que probar todas sus cosas a través de la filosofía. Entonces, Abil Hasan al-Ash'ari había sido Mu'tazila durante muchos años, era uno de los grandes exponentes de esa escuela de pensamiento, que incluso durante algunos años se transformó en la imagen de la escuela sunni, de Ahlus Sunna wal Jama'a. La Mu'tazila era de alguna manera la que defendía los principios de la Sunna, a pesar de la contradicción. Los sabios del Hadith y los sabios del Corán eran los que de alguna manera rechazaban el estudio de la filosofía y que uno necesite de la filosofía para poder entender la teología islámica, y daban una explicación tan sencilla como que el profeta sallallahu alaihi wasallam no sabía filosofía, ninguno de los sahabas necesitaba o usaba la filosofía, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam aprobaba la creencia religiosa de los beduinos, y uno puede entender lo que significa un beduino, es una persona sin ningún tipo de educación académica como la reclaman los filósofos, y sin embargo el profeta sallallahu alaihi wasallam aprobaba, decía que era una persona con fe completa, es decir, que no es condición de la fe de un musulmán conocer la filosofía y utilizar todas las pruebas para llegar a las conclusiones que nos da leer un texto y creer en él. Como decir, Ar-Rahman al-Arsh istawa, el clemente se ha establecido sobre nosotros, no creo en eso. Ellos dicen, no, usted no puede creer así simplemente. Usted tiene que conocer las bases de la filosofía, aplicar la ciencia de la filosofía a los textos
y si coincide con su intelecto, entonces puede creer en ello. Entonces, evidentemente había un choque, sería un choque muy grande entre los sabios de los textos, lo que se llama Ahlul Hadith, y estos sabios que utilizaban la filosofía. Este sabio del que estamos hablando, Abi Hassan al-Ash'ari, pertenecía a esta secta del Mu'tazila durante muchos años. Y cierta vez él entró en una crisis personal respecto a esto, es decir, él leía los textos y los textos le llenaban de fe y le transmitían lo que el pensamiento racional no puede transmitir. Entonces se ausentó de los círculos de estudio de los filósofos durante unas semanas y estuvo reflexionando, y cuando sale dice: yo reniego de todo esto de lo que fui partícipe, y aclara cuál comienza a ser su creencia, es decir, cómo él vuelve a la creencia original que está establecida en el Corán y en la Sunna, y que es comprensible y sencilla, y que creemos en todos los nombres y los atributos de Allah acorde a su divinidad, y no necesitamos aplicarle ninguna de las reglas de la filosofía para creer, o incluso en muchos casos, como hacía la Yamía, rechazar de plano los nombres y los atributos de Allah. De hecho, de la Mu'tazila, que seguía una línea de la filosofía en la cual ellos describían a la divinidad solamente a través de negaciones. Ellos decían, la divinidad es la que no tiene lugar, la que no tiene dirección, lo que no tiene comparación con los seres humanos, lo que no, lo que no, lo que no. Solamente, según ellos, se podía describir a la divinidad a través de negaciones. Entonces, Abu Hassan al-Ash'ari niega, rechaza todo este pensamiento al que él perteneció durante muchos años, y pasa otra vez a formar parte de lo que es la gente del Hadith. Todos ustedes van a encontrar, creo que es al final de este capítulo, cité sus propias palabras. Él escribió un libro sobre su creencia luego de volver a las fuentes, un libro que se llama Maqalat al-Islamiyin, las palabras o el discurso de la palabra Islamiyin en aquel momento tenía el significado de aquellos que se aferran a la religión del Islam. Hace una aclaración de cuáles son sus creencias sobre los nombres y los atributos de Allah y la predestinación y otros temas relacionados a la teología. Eso lo cité porque en la actualidad existe una escuela que se llama al-Ash'ariyya, y esa escuela de pensamiento o esa lectura referente a los temas de doctrina le dan el nombre de Ash'ariyya, y sin embargo rechazan toda la vuelta que Abi Hassan al-Ash'ari hizo a las fuentes del Corán y de la Sunna, y lo que ellos describen hoy como Aqida Ash'ariyya o la creencia de Ash'ari es la vuelta a la Mu'tazila. Entonces, yo por eso fue que le cité ese texto. El texto completo no ha sido traducido, es un texto difícil de traducir. Yo cité solamente la parte que está relacionada con los nombres y los atributos de Allah. Entonces, yo quería que ustedes tengan ese texto allí y que lo tomaran en consideración, porque muchas veces se dice, y lo van a escuchar hablando sobre estos temas, que la aqida que representa a Ahlus Sunnah wal Jamaa es la aqida Ash'ariyya. Y cuando ellos utilizan ese nombre, es como que utilizan el buen nombre de Abi Hassan al-Ash'ari y no tienen en cuenta todo el rechazo que él hizo de eso mismo que ellos están planteando hoy, y cómo él volvió a los textos originales y la creencia del Corán y de la Sunna, y afirmar de Allah lo que él ha afirmado de sí mismo. Entonces hay una contradicción muy grande ahí, y si ellos fueran a decir que ellos son Ash'aris, realmente deberían tomar la última posición de él y no darle al nombre de la escuela y el pensamiento Mu'tazili y darle un nombre como el de el Ash'ariyya, porque es una diferencia muy grande realmente. Volviendo a lo que es la explicación de la palabra, del atributo de Allah, al-Istiwa, se dice que esa palabra se utiliza en idioma árabe con 4 significados, lingüísticamente hablando, que es establecerse, subirse, elevarse y ascender sobre. Yo aquí cité que Abu Hassan al-Ash'ari narró que justamente fue la Mu'tazila la primera en interpretar, en decir que era obligación interpretar metafóricamente esa frase, y que no era permitido para ningún musulmán creer literalmente en lo que esa frase significa, aunque uno diga acorde a la divinidad de Dios. Es decir, que todos los nombres y los atributos de Dios que existen en el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta
Los Mu'taziles dicen, nosotros no podemos creer en ello porque creer en ellos implica necesariamente una creencia antropomórfica. Es decir, afirmar de Allah literalmente algo que se utiliza también para describir a un ser creado implica necesariamente un concepto antropomórfico. Nosotros hablamos ayer cuando dijimos sobre los atributos de Allah que uno de los principios fundamentales es que no se debe jamás comprender un concepto antropomórfico aunque la palabra sea la misma. Y dimos como ejemplo algo que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán es Leisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. No hay nada ni nadie que se le asemeje, pero él oye, él todo lo oye, todo lo ve. Es decir, lo primero que Allah Azza wa Jal hace es negar de sí mismo todo concepto antropomórfico, pero luego afirma que él escucha y que él ve, para que la gente no tenga esa excusa de decir, no podemos decir que Allah ve o que Allah escucha, porque eso significa atribuirle a Dios un atributo que es de los seres creados. Entonces Allah Azza wa Jal nos saca de ese problema y nos dice, lo primero es que Allah ve, que Allah escucha, pero que no puede ser comparado. Es decir, la visión de Allah es una visión acorde a su divinidad, todo lo ve. Allah Azza wa Jal escucha, pero la escucha de Allah Azza wa Jal, como Allah escucha, es acorde a su divinidad. Es decir, Allah Azza wa Jal lo escucha todo. El conocimiento de Allah es acorde a su divinidad. Es decir, Allah Azza wa Jal todo lo conoce. Es la perfección, la excelencia de ese atributo. Un sabio que ustedes deben conocer, que es Abu Bakr ibn al-Arabi, que fue uno de los grandes juristas del Andalus, se narra que una vez un sabio también que se llamaba Daud ibn al-Asbahani se encontraba con Ibn Arabi y vino una persona y le preguntó sobre el significado de esa ley. ¿Qué significa esa ley? Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ibn al-Arabi le dijo, él se encuentra sobre su trono tal como nos ha informado. Es decir, nosotros creemos en que Allah Azza wa Jal se ha establecido sobre su trono tal como nos informó. Esa es nuestra creencia. Pero esta persona el que le preguntó estaba influenciado por la filosofía y le dice, Ibn al-Arabi, significa que él ha tomado el dominio del trono. Es decir, hacen una interpretación metafórica de la palabra istawa, que es elevarse. Dicen, si nosotros decimos que Allah se elevó, estamos diciendo que subió sobre algo. Es decir, estaríamos implicando necesariamente que Dios tiene un cuerpo y que ese cuerpo se movió. Es decir, ellos caen por querer escaparse del antropomorfismo. Ellos primero afirman el antropomorfismo y luego niegan el atributo. Es decir, dicen, Dios dice yo hice y ellos dicen no, Dios no hizo. ¿Verdad? Es decir, caen en un doble error. Pero, ¿por qué caen en ese error? Por lo que se llama el tansih. Es decir, ellos quieren purificar a Allah de cualquier concepto antropomórfico. Pero en su intención, en realidad caen en otros dos errores. Entonces ellos le dan una interpretación y dice, istawa en realidad no significa elevarse, sino que significa tomar el dominio. Es decir, la frase significaría que Allah Azza wa Jal creó el trono y tomó el dominio de él. Entonces Ibn al-Arabi, que estaba escuchando esa interpretación que hacía esa persona, le dice, estás equivocado. Porque la palabra istaula, los árabes jamás la utilizan en ese sentido. Porque istaula significa tomar el dominio cuando se lo quitas a alguien. Entonces, si tú dices que Allah toma el dominio del trono, significa que el dominio del trono antes estaba en dominio de alguien más. ¿Y en dominio de quién? Entonces, ni siquiera en el idioma árabe, lingüísticamente, esa interpretación metafórica que ellos hacen tiene algún sentido. No tiene ningún sentido. Cierta vez, el imam Malik, retrocedemos un poco en el tiempo, el imam Malik fue una de las grandes sabios del Islam. El imam Malik, bueno, muchos de los que están aquí siguen el fiqh Maliki, así que no tengo mucho que aportarles. El imam Malik fue uno de los grandes juristas, uno de los sabios que uno consideraría de los más ortodoxos. Es decir, el imam Malik se dejaba llevar mucho por la opinión de Ahl al-Medina, de la gente de Medina, la gente que había, de los sahabas que habían vivido con el profeta sallallahu alaihi wasallam en la última época, y de los tabeín, es decir, la segunda generación inmediata que convivió con los sahabas en Medina, y él tomaba la tradición de ellos, lo que ellos hacían, basado en que ellos lo habían hecho, visto hacer al profeta, o visto hacer a los sahabas. Es decir, para él era muy importante ese concepto.
Entonces cualquier cosa nueva que la gente hiciera, incluso en asuntos mundanos, él las declaraba innovaciones enseguida, porque era una persona muy ortodoxa que trataba de mantener todo en el mismo estatus que había quedado tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces se dice que una vez él estaba en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam enseñando, y vino una persona y le preguntó: Ar-Rahmanu al arshi istawa kaif. Le dice, la ley del Sagrado Corán dice: el clemente se ha establecido sobre el trono. ¿Cómo? ¿Cómo es que el clemente se estableció sobre el trono? Entonces se narra que lo primero que hizo el imam Malik es bajar la cabeza, y como que su rostro empezó a ponerse rojo del enojo, de la rabia que le daba esa pregunta, y que su frente empezó a sudar y a transpirar de lo enojado o incómodo que estaba con esa situación. Y le dijo una frase que es registrada en los libros de teología sobre este tema, y que los escritores sobre este tema de teología de las escuelas Mu'tazili y Ash'ari ignoran completamente y hacen como si no existiera. Y el imam Malik le dijo: el significado de esa palabra lo conocemos. Es decir, el significado lingüístico de la palabra la conocemos. Comprender el cómo, que es lo que la persona le había preguntado, es imposible para nosotros. Es decir, porque es un atributo divino. Pero creer en ello es una obligación. Creer que Allah se estableció sobre su trono es una obligación, es parte de nuestra teología. Y le dijo, y preguntar sobre ello es una bid'ah, es una innovación. Porque no es una pregunta en temas teológicos que se haya registrado en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, los sahabas comprendían que los atributos de Allah eran acorde a la divinidad de Allah. Entonces, que el cómo no podía ser comprendido. Que evidentemente hay un cómo, pero nosotros no sabemos cómo es, porque es acorde a su divinidad. Nuestra mente no puede llegar a comprender en su completitud, aunque la palabra en español no existe. Y esa frase es una frase que nos da toda nuestra creencia. Es decir, que nosotros, a pesar de que algunas personas nos pueden llamar a nosotros literalistas, o que nos acusan de que podemos ser antropomorfistas por afirmar de Allah lo que Él afirmó de sí mismo, y decir que nosotros creemos en eso acorde a su divinidad, los Asharis y los Mu'tazilis niegan todos esos atributos y dicen: no, estamos obligados a darle una interpretación metafórica, siendo que los grandes sabios del Islam y los primeros sabios del Islam decían así: entendemos el significado de la palabra, no es extraña para nosotros, la comprendemos. Comprender el cómo del atributo de Allah es imposible para nosotros, pero creer en él es obligatorio. Es decir, es parte de nuestra doctrina, de nuestra creencia con respecto a Allah Azza wa Jalla. Otro de los sabios que mencioné es el Imam al-Qurtubi, que es uno también de los grandes exégetas o interpretadores del Sagrado Corán, y escribió lo siguiente. Dice: las primeras generaciones, es decir, as-Salaf, no negaban la dirección, es decir, que Allah es el Ali, el Altísimo, pero tampoco utilizaban esa palabra, es decir, la palabra de la dirección, que es en árabe jiha, sino que afirmaban todo esto de la misma forma que Allah o su profeta lo habían descrito. Ninguno de ellos negó que Allah se hubiese elevado sobre su trono en realidad y no metafóricamente, y solamente ignoraban cómo se elevó, porque sabían que ello es inalcanzable para la mente humana. Y luego cita las palabras del imam Malik, es decir, el imam al-Qurtubi, él era con respecto a la jurisprudencia maliki. Entonces cita las palabras del imam Malik, rahimahullah, sobre ese tema. Entonces eso lo que nos deja comprender es cómo los primeros musulmanes, el profeta sallallahu alaihi wasallam, los compañeros del profeta y los primeros sabios tenían esta creencia, que nosotros creemos en los nombres y los atributos de Allah y no necesitamos darle una interpretación metafórica, porque creemos en ellos acorde a su divinidad. Hasta aquí va a llegar esta clase, inshallah, y si tienen preguntas sobre este tema, adelante.